se encarga de la eliminación de los detritos. Detritos y toxinas, ¿no? Equilibrio. Se encarga del equilibrio hidroelectrolítico. Se encarga del equilibrio ácido-base. Es un órgano endocrino. Es una planta endocrina. Se encarga de la regulación de la absorción de calcio. ¿Ustedes le dan algo más? A ver. Activación de vitamina D. Cierto, conversión de vitamina D. Aquí está. ¿Sí está? Sí, vitamina D, pues para la absorción de calcio, ¿no? Ajá, sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces un riñón seccionado se va a ver más o menos así, ¿no? Hay que empezar por este lado. Básicamente recibe vasculatura, ¿no? Recibe a la arteria renal y va a emerger de ella a la vena renal, ¿no? Ya de azul y de rojo. Aquí está. La arteria renal que se dirige hacia el interior del parénquima, ¿no es cierto? Y vamos a tener la vena renal, que se encarga de la salida de la sangre, ¿no? Después de que ha sido filtrado. Tenemos también vasos linfáticos renales. Y una estructura importantísima que es de donde va a salir el producto, los detritos de la eliminación renal, que se va a denominar la pelvis. Tiene conexión con la uretra y sigue su trayecto hacia los otros órganos. Muy bien. Estas estructuras, las venas y las arterias, van a ingresar al interior del parénquima renal y van a seguir el trayecto, siguen el trayecto de estas estructuras que son las pirámides, ¿no? Estas van a dirigir parte de su formación hacia el exterior, hacia la corteza, así fueron unos vasitos rectos, ¿ya? Unos vasitos rectos, y estos vasitos vamos a encontrar las comunicaciones glomerulares, ¿no? Y posteriormente estos vasitos forman unas estructuras vasculares radiadas que siguen el trayecto de la pirámide renal, ¿ya? Así son. Finalmente estos regresan y salen por la vena renal. Ese es el trayecto de la estructura vascularizada, sigue cada uno de estos componentes. Ahora hablemos de sus partes, pues, antes de empezar con todo esto, ¿no? Ingresa la arteria renal. La primera estructura la vamos a colocar aquí. A. Va a ser la arteria renal lobal o lobular. Esta es la que sigue, pues, el trayecto del lóbulo. Un lóbulo renal. Esto antes de empezar. Para hablar en español. Un lóbulo renal está formado por esto. ¿Ya? A ver acá. Esto es un lóbulo. Acá. Esto es un lóbulo. ¿Ya? Un lóbulo renal está formado por una pirámide renal. Está formado por las columnas renales que lo rodean. Y está formado por el arco cortical, ¿no? Bueno, como un triángulo. Este es el arco cortical. Eso es un lóbulo. Y precisamente es lo que estamos siguiendo ahora, ¿no? Desde que ingresa la arteria renal, va a dirigir una pequeña rama de esta hacia un lóbulo renal, ¿ya? Por lo tanto, va a seguir
todo el trayecto del lóbulo, por lo menos por la parte de la columna renal. Esta se va a denominar el A. ¿Cómo se llama el A? Arteria lobular. Esta se va a arquear, se va a dirigir hacia el arco cortical. Aquí está la segunda. Arteria arqueada. Ahora, algo que quiero que entiendan acá. En esta zona, esta es la parte más importante. Este es el parénquima. Esta es la zona del parénquima de filtración. Entonces, las estructuras que van a conformar el parénquima, ya saben qué es parénquima, ¿no? El tejido funciona. Las estructuras que van a formar el parénquima van a ser las encargadas de desencadenar el proceso de filtración. Entonces, esto se va a llamar el lobulillo, ¿ya? La zona de los lobulillos renales. Y los túbulos condominados. Lobulillo renal. Entonces, las arterias que van a dirigirse hacia esta zona, ¿cómo se van a denominar? Sí. Las arterias lobulillares. Estas estructuras van a proyectarse, van a dirigirse como una vasculatura perpendicular a la arteria lobulillar renal, ¿ya? Y van a dirigirse así, en varias zonitas. Obviamente esta tiene varias estructuras, ¿no? Está así, son hartos vasos sanguíneos y todos están proyectándose así. Todos tienen como si fueran pelitos, esos son vasos sanguíneos también, ¿no? Estas se van a denominar las arterias rectas. Arterias rectas renales. Y precisamente de estas arterias rectas renales vamos a tener su división más importante, las arterias glomerulares. ¿Ya? Las arterias glomerulares, que van a ser unas estructuras acá, que van a dirigirse hacia el glomo. ¿Vale? Estas van a ser A, B, C, D, E. Esta E. ¿Ya? Muy bien. Listo. Las arterias glomerulares. Vamos a tener aquí una que entra y otra que sale, ¿vale? Vamos a tener aquí el glomo vascularizado y tenemos su salida. Van a formar ellas el glomérulo renal. Y una vez que han conformado el glomérulo renal, que es un capilar completamente envuelto, no se puede enrollado, van a emerger, a ver, esta es la F, F. Van a formar las arterias glomerular, la arteria glomerular, aferente primero, ¿no? Aferente, van a salir por la arteria glomerular, eferente. ¿Un sol se ves? Sí, sí, mismo técnico. Entra frente, ¿ya? La que entra al glomérulo es la aferente. Sale ferente. La que sale del glomérulo es la eferente. Van a olvidarse esto, porque es importante saber la diferencia entre las dos. En una de ellas vamos a encontrar una cualidad que va a regir la segunda función del riñón. ¿Ya? Muy bien, entonces sale la arteria glomerular eferente. ¿Termina todo ahí? No, evidentemente no. Tiene que retornar. Pero retorna por unas arterias y que se proyectan hacia el interior de la pirámide renal. ¿Ya? Este es el F, este es el G, ¿no? H. Las H, las que se encuentran después de esto, se van a denominar las arterias peritubulares renales. Y ahí finalizó la estructura arterial. ¿Ya?
porque después es de retorno. De retorno vamos a ver cómo. Salen, regresan hacia nuevamente la corteza y, ¿ya? Como las venas peripulares. Después llegan acá, vamos a tener las mismas estructuras, lo mismo, ¿ya? Saben que aquí hay otras estructuras vasculares, se llaman, que son ramitas, se llaman las arterias estrelladas. Bueno, las venas estrelladas. Venas estrelladas. Pero después tenemos acá J, las arterias renales, pero las venas, otra vez cromáticas, venas. Rectas, Sí. venas arqueadas, venas interlobales, no, pero lobales, No son primero todas las rectas y luego las sí, las lobrillares, ¿no? Ujú. Tienes venas interlobrillares, venas lobales, arqueadas, arqueadas, venas lobales y y la vena renal. renal emerge por acá. Vamos a colocar. Aquí están todas las de retorno. Acá está la J, la K, la L, acá, la L, la M, finalmente sale aquí por la N. ¿No? Ese es todo su trayecto. Básicamente, importantísimo saber que el riñón recibe una cantidad importante de gasto cardíaco, ¿ya? 20%. Recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. O sea, por volumen de latido, 20% de la sangre obligatoriamente tiene que pasar por el riñón, ¿ya? Recibe 20% del gasto cardíaco. Entonces recibe alta presión, ¿ya? Las arterias estructurales de la vasculatura, en especial de esta parte que es la funcional, esta es la parte funcional del proceso de filtración, distan mucho su función, distan mucho su capacidad, su cualidad con respecto al resto de las estructuras vasculares. Las arteriolas y las estructuras capilares, porque aquí hay capilares, ¿no? Aquí están los capilares. A nivel sistémico, máximo tiene una presión de 0, o sea, 0 a 10 milímetros de mercurio. Máximo. Estas estructuras a este nivel reciben una presión de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál era el 10, no? La presión hidrostática a este nivel, la presión que viene desde el ventrículo izquierdo, es la más alta de todas las estructuras vasculares del organismo. Ni siquiera las cerebrales se comparan, se pueden comparar, ¿ya? El riñón recibe alto flujo a alta presión, ¿ya? Y esta es la presión que recibe, esta es la presión de ingreso, esta es la presión hidrostática. ¿Ya? Es una presión importantísima. Ahora, hay presiones en contra, por si acaso. Hay presiones en contra. La presión hidrostática habíamos estudiado durante la anterior, bueno, creo que en el tema previo, no sé, creo que hemos visto de trastornos hemodinámicos. La presión hidrostática es lo que expulsa la sangre, la que la hace moverse, ¿no es cierto? Es una presión activa del ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo ejerce contra la pared vascular. Y este ventrículo izquierdo está empujando la sangre, pues, ¿eh? Pero tiene contrarreguladores, lo habíamos visto, ¿eh? Uno de los reguladores es, por ejemplo, la presión coroidocórtica. Y otra presión que vamos a ver acá, que va en contra de esta presión, es la presión hidrostática del intersticio.
Para que no exista edema, ¿a cuánto se tenía que parear la presión? A 0, ¿no es cierto? Esto menos esto, 0 tiene que ser. Pero siempre queda un poquito que se filtra y es recuperado por los vasos linfáticos, ¿no? Pero no pensaremos que el riñón es un órgano normal, se encarga de la filtración. Entonces, evidentemente, siempre la presión hidrostática tiene que ganar, ¿no? La presión coroidocórtica regularmente se encuentra con 32 milímetros de mercurio. Esa es la presión oncótica, ¿no? Es la presión oncótica. 32. 32. Y la presión hidrostática es 18. A ver, suben cuánto es esto. 50. Ah, 50. Esta es la presión oncótica. ¿Es menor de 60? Sí. Claro, pues. Eso quiere decir que fisiológicamente este órgano siempre va a tener una presión hidrostática ganando. Siempre tiene que tener la presión hidrostática ganando, si no hay pues filtración, ¿no? Siempre el líquido tiene que salir, entonces siempre la presión hidrostática tiene que ganar. El umbral de filtración, por esas razones, de 10 milímetros. 10 milímetros de mercurio. Se trata de mantener en este límite. Esta es la presión del filtrado. Muy bien. ¿Qué más? Ya, continuaremos hablando de esto. Esta es la presión dentro de lo que es el glomérulo, ¿no? Todavía cuando no se ha de producir el filtrado. Sí, es la presión dentro de la estructura vascularizada del glomérulo renal, la presión que está llevando la arteria glomerular aferente. ¿Ya? Vamos a ver enseñar esto. Ya seguimos. Vamos a hablar ahora de algo más chiquitito. ¿Ya? Esta zona que estamos viendo acá, que lo he dibujado muy pequeñito. ¿Ya? Esta partecita. Bien. Entonces, en esta parte vamos a ver una red vascular asociada a un tejido parenquimatoso tubular urinario derivado del mesonéfros, ¿no? Hemos visto eso también en la anterior clase. El mesonéfros se tiene una red de células mesenquimáticas que desencadenan la formación de los túbulos desde la cloaca, saliendo por todo el trayecto del ureter, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí las células del mesonéfros externo y posteriormente vamos a tener la diferenciación del mesonéfros interno, ¿no es cierto? De cual deriva también el parénquima ovárico no externo, ¿no? Ese mesonéfros va a desencadenar la formación de los túbulos. Por eso hay varios tipos de tejidos. Hay tejido epitelial transicional, pero no en el riñón, en las vías urinarias externas del riñón. El aparato tubular está formado por otro tipo de tejido, ¿no? De otra matriz orgánica. ¿Ya? Y el tejido vascularizado pues dista mucho también, ¿no es cierto? El tejido vascularizado es de otra casta celular. Es bien raro el riñón, ya. Pero ahora sí hablaremos de esto. Acá ingresa la arteria glomerular aferente. La arteria glomerular aferente va a proyectarse dentro y va a conformar una estructura bien interesante, ¿no? Se va a anudar. Va a empezar a anudarse. Va a formar una red vascularizada bastante laberíntica a este nivel y va a salir por la arteria glomerular eferente. Esta entra, esta sale. Ya. Ahora, quiero saber qué es lo que sucede acá. Quiero saber qué es lo que sucede acá. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, vamos a irnos más pequeño. Acá, en esta zona, la arteria glomerular, las arterias, ¿qué tipo de epitelio tienen las arterias? Plano. Epitelio plano simple. Epitelio plano simple. Las arterias, adicionalmente, van a cambiar su forma. Aquí habitualmente todo está completamente denso. Son vasos, son arterias con pared muscular.
Por lo tanto, son vasos continuos, ¿no? Dentro del glomérulo cambia. Sigue siendo epitelio plano simple, pero las estructuras pasan a tener capilares fenestrados. Los capilares fenestrados van a cumplir la primera cualidad, la primera estructura que va a regir este proceso, la filtración, ¿ya? Porque, ¿dónde se filtra el plasma? En la barrera de filtración. Esa es la barrera glomerular. Primer componente de la barrera de filtración glomerular, capilares fenestrados, ¿no es cierto? De la estructura glomerular. Segunda parte de la barrera de filtración glomerular. Vamos a encontrar acá, obviamente como es un epitelio, tiene membrana basal, ¿no? Se encuentra membrana basal entre estos espacios. Su membrana basal es especial. Su membrana basal tiene 3 capas. Tiene una lámina rara interna, una lámina rara externa y tiene una lámina densa. ¿Ya? Pues enseguida vamos a ver qué significa esto. Y la última capita está formada por otra estructura celular, unas células que se pegan acá, ¿no es cierto? Que tienen alrededor proyecciones citoplasmáticas que van envolviendo a la estructura vascular, ¿no es cierto? Se va a denominar el pericito. No es pericito. El podocito va a conformar, por medio de sus pericelos, un espacio que se va a denominar hendidura de filtración. Aquí voy a colocar unos signitos, ¿ya? 3 estrellitas. Capilar fenestrado es una parte, la membrana basal es la otra parte, y la hendidura es la tercera parte. 3 partes tiene la barrera de filtración glomerular, lo que se encarga de la primera función del filtrado, que es el filtrado. ¿Estamos? ¿Está todo claro? Ya, ahora sí, vámonos hacia un espacio más grande, más pequeño, perdón. Vamos a hablar de esta zonita. Desde lo más grande hasta lo más pequeño estamos. ¿Qué sucede acá? Primero, el capilar fenestrado como su nombre indica, tiene fenestras, tiene poritos, tiene altos, un montonazo de poros, ¿ya? Aquí se encuentra su núcleo y tiene un montón de porinas, ¿ya? Ahora, sus poros son importantes porque tienen aquí una barrera selectiva mecánica, ¿ya? Moléculas muy grandes, mayores a 100 nanómetros. A 100 nanómetros o con peso molecular, se mide más que todo, ¿no? De un peso molecular superior a 49.000 Daltons, si no me equivoco. 49.000 Daltons. No pueden pasar, ¿ya? No pueden pasar moléculas muy voluminosas por acá. Moléculas pequeñas sí, ¿ya? Por ejemplo, les voy a colocar aquí algunas estructuras que podrían o no pasar. Uno, vamos a colocar aquí los iones, sodio, potasio, calcio, cloruros, fosfatos. Son moléculas, son átomos, ni siquiera se pueden medir en nanómetros, ¿no? Son tremendamente pequeñas. Entonces, estas sí pueden pasar, ¿no? Estas sí tienen capacidad de pasar. Pueden pasar la barrera de filtración, porque son muy pequeñas. Miren, menos de un nanómetro. Entonces, a sus anchas pueden pasar. Y son positivos. Así que vamos a hablar de eso ya. Tenemos otra molécula acá. Por ejemplo, el agua.
¿Puede pasar? También, pues. ¿Puede pasar la urea? Sí, pasa. ¿Puede pasar el amoníaco? Sí. ¿Puede pasar la bilirrubina? Sí. ¿Puede pasar el ácido úrico? Sí, pasa. ¿Puede pasar el lactato? El lactato sí. Puede pasar varias cosas, ¿no? Porque son moléculas pequeñas, todas menores a un nanómetro. Pero hay moléculas bien grandes, como esta. Voy a buscar acá. Esta digamos que es la albúmina. La albúmina tiene un tamaño aproximado de 80.000 hasta 160.000 datos. ¿Puede pasar? No. ¿Cuánto hemos dicho que es el tamaño máximo? 60. Esto es el tamaño máximo. Entonces, la albúmina, imposible que pase. Cuando su paciente tiene proteinuria, albuminuria, pues preocúpense que está en otra. Ahí está la explicación de por qué no tenemos que orinar proteínas, ¿no? ¿Y qué significa orinar proteínas? A ver, podrá pasar aparte de la albúmina, podrá pasar la hemoglobina. La hemoglobina pesa también hasta 120.000 datos. ¿Puede pasar? No. Muy grande. Pero hay una proteína que sí puede pasar. Esta tiene dos tamañitos. Hay unas que son grandes y hay unas que son pequeñitas. Las proteínas más grandes de este tipo van a pesar hasta 69.000 datos. ¿Ya? Y las más pequeñitas pueden medir hasta desde 20.000 datos. ¿No? 20.000 datos. Entonces, en los elementos más chiquititos de esta proteína se pueden pasar. ¿De qué proteína estará hablando? De la inulina. ¿Verdad? La inulina, o también denominada con su otro nombre bien popular, se llama creatinina, puede y no puede pasar. ¿Ya? Los eventos más grandes no pueden pasar, los eventos más chiquitos sí pueden pasar. Por eso la creatinina se utiliza como marcador de la función renal. ¿Ya? El rango que tienen que saber de la creatinina es de 0,6 hasta 1,2 la concentración de creatinina a nivel sérico. Cuando la creatinina no pasa, daño renal, entonces no se está filtrando. Porque sí, esencialmente tienen que pasar creatinina. Tenemos un índice de creatinuria, pero lo más importante es que se valore siempre a nivel sérico, porque la creatinina se valora en sangre, en plasma sanguíneo, de su concentración. ¿Ya? Voy a colocar aquí otra estructura, la pared de una célula, un eritrocito. Ni siquiera se la puede medir en alto, no es como si fuera un planeta, ¿ya? Un eritrocito es gigantesco para estos poros. ¿Ya? Mide 7 micrómetros, ¿no? Es grande, es gigante. ¿Puede pasar por acá? No. Por eso, cuando su paciente presenta hematuria, o lo que quiere decir sangre en la orina, pues también preocupense. Pero también piensen, no es chiquita esta zona, ¿verdad? El proceso hemorrágico o el proceso inflamatorio que está desencadenando la hematuria no siempre se desencadena acá, se puede desencadenar acá, en la vejiga, en la uretra, ¿no es cierto? Por eso hay que hacer la diferenciación de qué tipo de sangrado es. Y eso se analiza de acuerdo a sus características microscópicas que vamos a estudiar después, ¿ya? Siguiente capita, ¿ya? Esta es una barrera física, ya saben, que va a evitar la salida de moléculas de acuerdo a su peso. ¿Ah? Hay otra molécula, hay otra zona que más que todo se encarga de establecer una barrera electroquímica, se llama la membrana basal. Física y electroquímica también, ¿no? Sí, física y electroquímica. En la membrana basal vamos a encontrar glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos están así formando como una red de telaraña. Los racks. Así están, los glucosaminoglicanos.
forman una red bien intrincada de como una telaraña molecular. ¿Ya? Estos son los glucosaminoglicanos. Además tenemos colágeno de tipo 4. ¿Ya? Los glucosaminoglicanos del colágeno, aparte, tienen una característica, en especial estos, son polianiónicos. ¿Saben qué es un anión? Están cargados con carga negativa. Entonces, iones con carga negativa pueden pasar. El negativo con negativo, ¿qué pasa? Pues positivo con negativo, es negativo. Entonces, negativo con negativo no van a poder pasar. Aquí ya, entonces ya. ¿Albumina pasa? No, su peso molecular es muy grande. ¿La hemoglobina pasa? También muy grande. La inulina sí puede pasar, pero solamente cemento chiquito. El lactato puede pasar, sí, tiene carga positiva y es pequeño, puede pasar. El ácido úrico también, la bilirrubina parcialmente, el amoníaco también, la urea también, de hecho para eso sirve. El agua puede pasar, sí, porque está casado con el sodio, ¿no? Agua y sodio siempre van a pasar juntos. Los fosfatos pueden pasar, no, tienen carga negativa, este no puede pasar. Los cloruros pueden pasar, no, tienen carga negativa, no puede pasar. El calcio puede pasar, sí, tiene carga positiva. El potasio sí, tiene carga positiva, pueden pasar. Aparte, las proteínas, de manera intrínseca, todas las proteínas tienen carga negativa. Entonces también está evitado el paso, no solamente por su peso molecular, sino también por su carga negativa. No pueden pasar por sobre eso. Y finalmente tenemos una última capita, ¿no? Aquí tenemos unos piecitos. ¿Dónde? Ahí está el podocito. Aquí está su No, no sé, le da la vueltita a esta estructura, ¿no? Solamente que también forma una barrera física, ¿no? Porque aquí forma una cremallera, una zona de cremallera. Donde encontramos unas proteínas como la nefrina y la NEP1 que van a evitar la salida de las moléculas. Similar a esto, no permite el paso de moléculas mayores de 49 unidades. Entonces, en el caso de que haya pasado alguna moleculita por acá, que se le haya saltado, ¿no? Todas las fenestras, acá ya no existe, ¿no? Ahora, el problemita con esto es que cuando estas células las almacenan, no las almacenan hacia afuera, pues se quedan acá, estancaditas. Las pueden obstruirse. Y afortunadamente, pero tenemos acá un conserje, se llama la célula mesarial. Las células mesariales meten su citoplasma acá, entre los espacios de la membrana basal. Meten su citoplasma y empiezan a fagocitar lo que se encuentra como si fuera una aspiradora. Lo limpian y salen, ¿ya? Entonces, todos los conglomerados moleculares, inmunocomplejos que se hayan precipitado aquí, aminoácidos que se hayan quedado acá encapsulados, o proteínas que se hayan quedado encapsuladas a este nivel, pues van a ser limpiadas, manteniéndose todo el tiempo esto completamente permeable, ¿no? Ahora, esa es la cualidad que tiene la barrera de filtración molecular. Primera función, ya sabemos. Una consulta. Entre los podocitos, usted cae lo que es la nefrina y la podocina. La podocina es una proteína de asociación, es una proteína de construcción más que todo. La podocina lo que hace es unir al podocito, la membrana citoplasmática del podocito con la membrana basal. Y la nefrina, más que todo, la nefrina y la proteína NEF1 es la que se encarga de formar una cremallera molecular, ¿no es cierto?, en la cual todavía se descarga el proceso de filtración. Porque los pies de los podocitos, por si acaso, también tienen polianiones, ¿no? Son polianiónicos también, gracias a la nefrina y a la NEF1. ¿A la NEF1? Así es. Las moléculas que forman esta zona, la cremallera, la hendidura, son la nefrina y la proteína NEP1. ¿Ya? NEP1. Entonces aquí
Hay muchas estructuras que aquí coadyuvan en el proceso de filtración molecular, ¿no? Y no olvidemos esto. A pesar de que esto todo está dirigiendo a que no exista se obstaculice mucho la salida de las moléculas, pues hay moléculas en las cuales se facilita mucho su salida, ¿no? Con todas las estructuras. Habrán visto esto. El sodio sale, el agua sale, potasio sale, calcio sale, salen los iones con carga positiva. Por la presión hidrostática se promueve pues, la salida del plasma sanguíneo, hemos visto esto, tiene una presión positiva constante de 10 mililitros de mercurio. Y aparte, todas estas moléculas de desecho van a salir por su gradiente electroquímico con el agua, ¿cierto? Entonces, una vez que ya ha salido todo esto, todos los que tenían que salir ya se encuentran en este espacio, ya cambia por completo el nombre de la estructura, inclusive, ¿sabes? Por encima del endotelio, aquí estamos hablando de plasma. Aquí está el plasma sanguíneo. Pero cuando ya atraviesa este espacio, se va a denominar el UFG, ultrafiltrado glomerular. ¿Ya? La tasa de filtración del ultrafiltrado glomerular, pregunta de examen. No solamente de nosotros lo vemos. Esta pregunta es premio Nobel. La tasa de filtrado glomerular, apúntense, va a ser pregunta de su examen tipo 4. Ultrafiltrado glomerular, la tasa de filtración es de alrededor de 125 ml por minuto. La tasa de filtración glomerular es de 125 ml minuto. Eso quiere decir que sus riñones están filtrando aproximadamente una quinta parte de la botella de la personal de Coca-Cola que toma, ¿ya? O sea, todo esto más vale. Por minuto. Por minuto. Harto, ¿no? Sí, Ya. eso No puede estar impresionante, doctor, es muy poquito. 125 mil es muy poquito. Ya. Lo llevaremos a una hora. Entra 4.5 litros hora. Ya lo llevaremos al día. 180. Entra 180 litros día. Hasta ahí nomás. Ahora, ¿quién de ustedes tiene 180 litros de agua? ¿Alguien tiene 180 litros de sangre? ¿Cuánto es la bulimia normal? Aproximadamente 5 litros. 3.5 a 5 litros. No, esa es la bulimia. Solo eso tenemos. Muy fácil de desangrar. A ver, dividan 3.5 litros. 180 entre 3.55. ¿Qué? Oh, y a ver, entre 5. Nosotros más o menos tenemos el extremo superior. ¿No? 0,7. Tenemos más sangre porque vivimos a la altura, entonces tenemos actualmente sí, más aproximados a 5 litros. 0,5. No, 36. ¿Qué? Multiplicar. 36. ¿Saben qué quiere decir ese 36? Nuestra sangre, toda nuestra sangre pasa 36 veces al día por nuestros riñones. O sea, 36 vueltas da y se produce 36 ciclos de filtración día para filtrar. ¿Cómo se saca? Tienen que restar pues 180, que son los litros que filtra al día entre la bulimia, ¿no? Entre Sí. 6.5. No, Sería utilizaba 180 ahí donde que, por ejemplo, solo se filtraba el plasma y el volumen de los que es dentro de la circulación Sí. es de 95, pero de los cuales solo el 60% se contaba como plasma y Claro, ese es el más difícil, ¿no? solo se tomaba en cuenta haciendo 80 litros por día sería 60. Aproximadamente. No
tomando en cuenta pues, que vivimos en la altura, ¿no? ¿Es más? Es más. Vean, esto es lo más importante, pues el riñón se encarga de filtrar. ¿Y por qué filtra esto? Para eliminar desechos, ¿no? Esta es la función. Elimina desechos tóxicos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos algunos. Por ejemplo, el lactato. El lactato es una molécula que se libera pues, del proceso de la contracción muscular, ¿no es cierto? Cuando hay altas concentraciones de lactato, lo que nos está diciendo es que hay daño tisular, por ejemplo, ¿no? El ácido úrico, lo propio, el ácido úrico, la urea, se libera de la biotransformación intracelular de ¿qué? De ciertos componentes. ¿De qué? ¿De qué es la urea? Sí. De las bases nitrogenadas, Sí. Después también de los aminoácidos. Eso. De la biotransformación de la glucosa, de la gluconeogénesis. Cada vez que ustedes necesitan glucosa, su hígado, las células musculares, las células adiposas, liberan glucosa. Pero tienen que biotransformar ¿qué cosa? Los triglicéridos, por ejemplo, en el tejido adiposo, el glucógeno a nivel muscular, ¿no? Y en este proceso, pues siempre dejan restos, ¿no? Entonces, como cuando ustedes se quieren comer su chocolate, ¿no? Se compran un chocolate, tienen hambre. Entonces, se lo compran, pero está empaquetado, ¿no? ¿Su paquete más lo comen? No, esto lo tienen que botar. Ese paquetito es lo que está botando. La urea es parte de este proceso, de esta molécula voluminosa que se libera al torrente vascular. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, mayor masa muscular, hace más ejercicio, por ejemplo, los que hacen mucho pugilismo, los que levantan pesas, etcétera, 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 tienen más concentraciones de estas moléculas pues, a nivel sanguíneo, lo cual va a desencadenar que a la larga produzca mayor riesgo de la incidencia de insuficiencia renal crónica, ¿eh? Igual los pacientes que tienen daño muscular, rhabdomiólisis, ¿no es cierto? La mioglobina puede asociarse a este nivel, puede desencadenar falla renal porque obstruye estos espacios y la célula mensaje pues no tiene el suficiente tiempo para desencadenar la liberación de este espacio. El paciente va a sufrir falla renal por esa razón. Hay muchas alteraciones que pueden desencadenar cambios a nivel de esta estructura, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a enclavar un poquito con mi materia. En este nivel, en este espacio es donde se desencadenan los dos trastornos glomerulares, la glomerulonefrosis y la glomerulonefritis. ¿Ya? Vamos a ver patologías aquí. Ya estamos acá. Ay, ¿por qué se llamaba glomerulonefritis? Porque era del glomérulo. Y en el glomérulo que se encuentra la base de filtración glomerular, ¿no es cierto? Tanto la glomerulonefritis como la glomerulonefrosis van a desencadenar falla en la filtración glomerular, el paciente no orina. Aquí está la razón, es una alteración a este nivel. ¿Ya? Habrán escuchado alguna vez pielonefritis, ¿no? Pielonefritis, ¿de dónde será? Esto es de otra estructura. Eso ya corresponde al túbulo, patología del túbulo. ¿No? De los túbulos contorneados, de los túbulos conectores. Es parte del parénquima renal, pero distinta a la etiopatogénica, ¿cierto? Vamos a ver eso también después. ¿Está claro? ¿Qué hora tenemos? 10:30, Doc. ¿Seguimos? Sí. Ni siquiera nos sacamos los riñones, la parte 1 del riñón. Doc, una consulta. Sí. Lo que es los glomérulos, están los glomérulos son glomérulos corticales. Sí. Hay otro que es los glomérulos glomerulares. Justamediulares. El sistema de túbulos Sí. no es de si no tiene lo que es una las arterias periculares. Sí. ¿Tiene o no tiene? Tiene menos cantidad, porque las extremidades son más chiquitas. Las corticales son más grandes. Pero sí siguen su trayecto. Todas tienen una. Hablaremos de eso. Ya, si quieres se te la fotito. Vamos a hablar ahora de la segunda función. Vamos a hablar de